que los sentimientos y las emociones son el producto final de las experiencias pasadas. Y cuando estás en medio de una experiencia, todo lo que estás viendo, oliendo, gustando, sintiendo, escuchando, tus 5 sentidos están procesando toda la información del entorno exterior. Y conforme toda esa información se regresa en chorros hacia tu cerebro, selvas de neuronas se van organizando en patrones. Y en el momento en que esas redes de neuronas se colocan en su lugar, el cerebro libera sustancias químicas y esa sustancia química se llama sentimiento o emoción. ¿Se acuerdan? Entonces, si los sentimientos o emociones son el producto final de las experiencias pasadas y tú estás viviendo conforme a las mismas emociones todos los días, no estaremos de acuerdo entonces que no está pasando nada nuevo en tu vida porque te sientes igual que el día anterior. A ver, ¿cuántos de ustedes entendieron? Ahora, si no puedes pensar con mayor grandeza de cómo te sientes y los sentimientos se han convertido en tu modo de pensar, tu medio para pensar, entonces tú literalmente estás pensando en el pasado porque las emociones son un registro del pasado. Y mientras estés pensando en el pasado, ¿qué sigues creando en el pasado? Ahora, ¿qué es lo que más creas? A ver, están experimentando emociones, creando emociones. Y tú no puedes crear un futuro nuevo si literalmente estás viviendo en el pasado. Es imposible. Entonces, si tú estás caminando por ahí en la vida, sintiéndote culpable todo el santo día, o si andas caminando por ahí por la vida, sintiéndote inseguro todo el día, o temeroso, o infeliz, entonces esas emociones están causando que tú pienses pensamientos infelices, pensamientos culpables, pensamientos de inseguridad, y conforme esas emociones van impulsando tus pensamientos inseguros, entonces disparas y alambras ciertos circuitos en tu cerebro y ese pensamiento produce más sentimiento de culpa, otro sentimiento de inseguridad, otro sentimiento de infelicidad, y en el momento en que te sientes infeliz o culpable o inseguro, pues vuelves a pensar más cosas iguales a ese sentimiento, y ese sentimiento genera más pensamientos, y esos pensamientos crean más sentimientos, y esto lo estamos haciendo años y años. ¿Me están siguiendo? Entonces el ciclo de pensar y sentir y pensar crea un estado de ser. Y el estado de ser es cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos, cuando los pensamientos y los sentimientos están alineados con un destino. Ahora, los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y si piensas y sientes y piensas y este ciclo lo repites una y otra vez, vas a condicionar a tu cuerpo para que se convierta en la mente de la culpabilidad, que se convierta en la mente de la infelicidad, que se convierta en la mente de la inseguridad, y entonces vas a memorizarlo inconscientemente y la culpabilidad va a correr en ti como un programa automático, y el 95% de lo que tú eres es un conjunto de comportamientos memorizados donde el cuerpo es la mente. Entonces la culpabilidad es automática, es natural, es fácil, es conocida, es cómoda para ti. La inseguridad es automática, fácil, cómoda, familiar para ti. La infelicidad te la memorizaste tan bien que ahora es inconsciente, y una vez que la enciendes corre en forma inconsciente. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, ¿estarás de acuerdo en que si tienes un pensamiento infeliz te vas a sentir infeliz? Y en el momento que te sientes infeliz vas a pensar en más pensamientos infelices y luego te vas a sentir más infeliz. Y cada vez que piensas ese pensamiento infeliz estás disparando y alambrando esos circuitos, interconectándolos y fijándolos en esa infelicidad. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y luego produces la química en tu cuerpo y mandas las mismas señales a los mismos genes del mismo modo, y esa emoción comienza a condicionar al cuerpo para que memorice la infelicidad, y entonces piensas más pensamientos infelices y lo haces una y otra vez, y
no puedes pensar más grandemente de lo que sientes, porque nuestros sentimientos son los medios para pensar, y entonces estás sintiendo en el pasado realmente, pensando en el pasado. Pero tú vas a decir, yo soy infeliz o yo estoy infeliz. Y cuando tú dices yo soy o estoy cualquier cosa, estás diciendo que yo estoy dándole órdenes a mi mente y a mi cuerpo que trabajen juntos y me estoy alineando con un futuro. Ahora, tu cuerpo es tu mente inconsciente. No conoce la diferencia entre una experiencia real que genera infelicidad en tu vida y la infelicidad que sientes simplemente por el pensamiento. Para el cuerpo es lo mismo. El cuerpo cree que está en la condición ambiental de infelicidad 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. El cuerpo literalmente está viviendo en el pasado, porque tu cuerpo está creyendo que si estás pensando y sintiendo en el mismo ciclo, está en el pasado, está en la misma condición. ¿Cuántos de ustedes entendieron? Entonces, no puedes crear o ir a un futuro nuevo si estás anclado en el pasado. Entonces, la culpabilidad por la que andas llevando por ahí, el dolor que llevas por ahí, la indignidad que llevas por ahí, te está causando que te quedes en la misma vida. La única persona que está sufriendo de eso eres tú. Pero cuando tú empiezas a liberar tu cuerpo de la mente de la culpa, de la mente del dolor, de la mente de la indignidad, tu cuerpo ya no vive en el pasado y ahora estás listo para crear un nuevo futuro. Entonces, ¿qué emoción has memorizado tú que se ha convertido en parte de tu identidad? Porque esa emoción no es quien tú eres. Esa emoción es un registro del pasado que se ha hecho tan familiar para ti que tú crees que ese eres tú. Ahora piensa en esto. Genios. Si el 95% de quien tú eres para cuando cumples 30 y tantos es un conjunto memorizado de comportamientos, programas inconscientes o subconscientes donde el cuerpo se maneja automáticamente, ¿estás de acuerdo en que en el momento que ves a cierta persona vas a cierto lugar o tienes cierto pensamiento aleatorio, en el momento que enciendes un programa se corre como si fuera un programa automático? Y si tu cuerpo es la mente inconsciente y tú programaste a tu cuerpo para que sea la mente, entonces el 95% del tiempo estás inconsciente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para cambiar quiere decir hacerte consciente de tu ser inconsciente, despertar y notar esos pensamientos inconscientes que están ocurriendo tras bambalinas, detrás del escenario de tu conciencia, notar esos hábitos y comportamientos que son autodestructivos y ponerle atención a las emociones que siguen regresándote a un denominador más bajo. Y ese concepto se llama metacognición. El hecho de que puedes pensar en lo que estás pensando, notar cómo te estás comportando y hacerte consciente de cómo estás sintiéndote, quiere decir que puedes modificarte a ti mismo para crear un resultado diferente y hacer mejor las cosas en la vida. Entonces, si tú estás terminando de cenar y te has tomado 3 tequilitas y quieres ir a alguna obra y te vas a la máquina de cajero automático para sacar efectivo y no puedes conscientemente recordarte tu número de secreto, pero te le quedas viendo al tecladito por unos minutos, unos segundos, y repentinamente tus deditos solitos teclean ese número, ¿no? O estás en la secundaria o en la preparatoria y acabas de hacer algo con tu novio y estás encantada con todas esas sustancias químicas del amor y vas a tu locker, a tu casillero, y no te acuerdas de la combinación de tu casillero, pero tu cuerpo repentinamente pues le mueve el candado y da con ese número. ¿Cómo explicas eso? Eso quiere decir que lo has hecho tantas veces que tu cuerpo ya se lo sabía mejor que tu cerebro. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? El 95% de lo
lo que somos es es un programa donde el cuerpo hace las cosas de memoria o inconscientemente. Y si lo estamos haciendo así, quiere decir que lo hemos entrenado a hacer algo con base en el pasado. Y la pregunta es, ¿puedes entrenar a tu cerebro y a tu cuerpo para que estén en el futuro? Un futuro nuevo, en lugar de una memoria de un pasado condicionado automático. Entonces, reaccionas a algo en tu vida y las sustancias químicas de tu cuerpo cambian. Y ese cambio químico entonces produce un humor, si es que te dura por horas. Estamos de acuerdo, un estado anímico, o incluso por días. Estás en un estado anímico o en un humor porque tienes alguna reacción química o emocional a alguien o algo en la vida tuya. Y si no controlas eso, no lo cambias y sigue y continúa eso, las mismas sustancias químicas siguen por días y días y semanas y semanas y meses y meses, y luego tienes lo que se llama un temperamento. Y alguien te va a decir, oye, ¿por qué eres tan infeliz? Yo soy infeliz por esto que me ocurrió hace como 6 meses. Esto quiere decir que estás viviendo en el pasado. Y si sigues esa misma reacción emocional y la mantienes manejándola por años, ahora es parte de tu personalidad. Y tu personalidad entonces literalmente es una personalidad que vive en el pasado. Pero ese no es quien tú eres. Eso es quien tú crees que eres. Y no estamos de acuerdo entonces que para poder cambiar la personalidad tienes que mirar las emociones que te has memorizado de las experiencias pasadas. ¿Entendieron esto, verdad? Entonces esto ruega la pregunta: ¿puedes tú creer en un futuro que no puedes ver o experimentar con tus sentidos todavía? Pero tú ya lo has pensado suficientes veces en tu mente, de tal suerte que tu cerebro ha cambiado físicamente para parecer como si esa experiencia futura ya hubiera ocurrido. Y puedes emocionalmente abrazar un potencial futuro que ya existe en el campo cuántico. Y puedes enamorarte de ese potencial futuro, tanto que te convences a tu cuerpo emocionalmente de que esa experiencia futura ya te está ocurriendo a ti ahora, y tu cuerpo, como la mente inconsciente, cree que el evento ya ocurrió y le manda señales a nuevos genes de nuevos modos, y tu cuerpo físicamente cambia para verse como si el evento ya hubiera ocurrido. Ahora, si tu cerebro y tu cuerpo cambian físicamente por el pensamiento solo para verse como si hubiera ocurrido el evento, entonces el evento ya ocurrió. Ahora, esto es cuando yo digo que se preparen, porque el evento los va a encontrar a ustedes, les va a salir al encuentro y les va a llegar de una manera que nunca hubieran esperado. ¿Por qué tiene que venir de manera totalmente inesperada? Porque si la esperas, pues no tiene nada de nuevo. Tiene que ser una sorpresa, tiene que despertarte, tiene que inspirarte. Y tiene que no dejar lugar a ninguna duda de que lo que hiciste dentro de ti produjo un resultado fuera de ti, para que estés inspirado a repetirlo y hacerlo de nuevo una y otra vez. Y eso es lo que se llama tener poder. Ahora tu cuerpo y tu cerebro ya no son un registro del pasado, ahora son un mapa del futuro. Y vivir bajo esa ley es vivir bajo la ley cuántica. Y la ley cuántica dice que tu entorno, tu vida, tu medio ambiente es una extensión de tu mente. Y si tú verdaderamente cambias tu mente, debe de haber evidencia en tu vida. De lo contrario, ¿por qué haríamos esto? Y esta evidencia es un reflejo de un nuevo estado de ser. Y un nuevo estado de ser es una nueva personalidad. Y una nueva personalidad crea una nueva realidad personal. Y eso es el mensaje. Tu personalidad crea tu realidad personal. Y tu personalidad está hecha de qué piensas, de cómo actúas y de cómo te sientes. Entonces la personalidad actual que está sentada aquí hoy ha creado la realidad personal actual, que es tu vida. Si tú quieres crear una nueva realidad personal, una nueva vida, ¿no estaremos de acuerdo entonces en que querrías crear nuevos pensamientos?
nuevos comportamientos y nuevas emociones, y si esas las cambias, debe de haber algún cambio en tu vida. Ahora, la mayoría de la gente trata de crear una nueva realidad personal como la misma personalidad, y eso no funciona. Literalmente tienes que convertirte en alguien más.